dos hombres escogidos por Dios, dos hombres llamados a servirle, dos hombres capacitados para predicar el Evangelio, dos hombres que vivieron con Jesús 3 años, que escucharon su instrucción, que vieron sus milagros, que lo conocieron profundamente. Dos hombres que traicionaron a Cristo. ¿Ya los identificaste? Judas y Pedro. ¿Hemos traicionado a Cristo? Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprenderla y nos mueva a obedecerla. Señor, danos un corazón reverente a tu palabra. Eres tú hablándonos a nosotros. Que nada se interponga, Señor, y que podamos escuchar tu voz con claridad y con la autoridad del Dios vivo y verdadero para someternos a ella. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que vayas a Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Podemos ver al final del capítulo 3 de esta hermosa epístola, cómo en los versículos 15 y 16 Pablo ha enfatizado la verdad de Dios, la única verdad, la de Dios. Y ha establecido que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, y que esa verdad es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó para pagar por el pecado de los pecadores que confían en Él en la cruz. Y esa es la verdad que sustenta y que debe proclamar la iglesia. Pero ahora, en estos 5 versículos del capítulo 4, hay un contraste. Ese pero implica un contraste. ¿Y cuál es el contraste? El contraste es que está Pablo anunciando la mentira, el engaño, la falsedad, a través de la apostasía, el ataque a la verdad. Y nos dice aquí en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, que vamos a estudiar 6 evidencias de la apostasía que confrontan nuestra lealtad a Cristo. 6 evidencias de la apostasía que confrontan nuestra lealtad a Cristo. Una cosa es creer en Cristo, otra cosa es creerle a Cristo y obedecerle. Vamos a ver la primera evidencia, la realidad de la apostasía. El versículo 1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu es una referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu dice, y lo que Pablo está señalando aquí es una revelación divina, que es para la era de la iglesia. El verbo está en presente. Eso implica la actualidad de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de una manera clara,
explícita y exactamente. El Espíritu Santo no deja lugar a dudas. Establece con toda claridad que lo que va a manifestar es verdad, es cierto. No hay opción, es una realidad. La apostasía es una realidad. La apostasía ataca la verdad. La apostasía se ha metido en la iglesia. Aquí podemos ver el amor de Dios. El amor de Dios por su iglesia. Dios le advierte a su iglesia que va a enfrentar la apostasía. Esta es la misericordia de Dios por los suyos. Los quiere advertir y los quiere proteger del engaño, de la mentira, de la falsedad. El Espíritu dice claramente. Entonces vemos ahí la realidad de la apostasía. La segunda evidencia es la temporalidad de la apostasía. El propio versículo 1 nos señala el tiempo de la apostasía y nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los postreros tiempos en el griego significa la última temporada. Apunta al lapso de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo. Podemos ver en Primera de Pedro 1:20, hablando de Cristo, que Él fue manifestado en estos postreros tiempos. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y el mismo autor, en el capítulo 9, versículo 26, establece que Cristo ha aparecido una vez al final del siglo para quitar el pecado. Todos estos versículos nos dicen que los postreros tiempos son los tiempos después de la primera aparición de Cristo. Los postreros tiempos se calculan entre la primera aparición de Cristo con la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros tiempos. Y eso implica que la iglesia vive los postreros tiempos. Por lo tanto, la temporalidad de la apostasía es en el tiempo de la iglesia. Los postreros tiempos. Estamos viviendo los postreros tiempos. Y dice que algunos, esto es indefinido, no se precisa quiénes, algunos, no todos, pero algunos que están en la iglesia. Recuerda, el propósito de la epístola que estamos estudiando es que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces le está advirtiendo a Timoteo, Timoteo, tienes que tener conocimiento de que en la iglesia no todos son creyentes, no todos son santos, no todos son salvos. Algunos apostatarán de la fe. Apostatar en el griego significa desistir. Literalmente, quitarse uno mismo de un lugar en el que estaba para tomar otro lugar. Tomar la decisión de apartarse, de desistir, de renunciar al lugar donde estabas para cambiarte de lugar y de posición. La palabra es afistemi o apistemi. Pistis es fe. La A es negativa. La negación de la fe. Tenemos que entender que la apostasía no es una caída accidental, no es un pecado que se comete accidentalmente. No, Pablo no está hablando de alguien que está luchando con la duda o que peca ocasionalmente. La apostasía es manifestada en una persona quien deliberadamente, quien conscientemente se aleja de la verdad a la que ha estado expuesto. Tiene una conciencia de la verdad, pero se aleja de esa verdad y busca otra enseñanza.
abandonando la fe en Dios. Apostatarán de la fe. ¿Qué es la fe? Aquí este término no significa la creencia en Dios. Aquí este término significa la doctrina cristiana, el contenido de la instrucción de Dios. Es el Evangelio. Es lo que Cristo vino a proclamar. Es lo que cree la iglesia, lo que sustenta la iglesia. Es la verdad que la iglesia tiene que proclamar. Esa es la fe. Por lo tanto, dejar la fe es rechazar a Cristo. Es rechazar al Salvador. Es rechazar la gracia divina. Rechazar la fe es rechazar la salvación. Es no tener fe. Pero dejar la fe no es nada nuevo. Pablo le está diciendo aquí que el Espíritu Santo lo dice con claridad. Pero el Espíritu Santo lo ha dicho desde Génesis, que habrá quienes apostaten de la fe. Y el primer apóstata es Satanás. Ese ser creado por Dios, hermoso y divino, como ningún otro ángel, rechazó a Dios, se volvió en enemigo de Dios y fue destituido de la presencia de Dios. Conocía la verdad, pero no aceptó la verdad. Él quiso ser su propia verdad. Y él fue el primer apóstata. Él comandó la rebelión de los ángeles que hoy son conocidos como ángeles caídos, porque se rebelaron a Dios. La palabra apostasía significa rebeldía. Rebeldía a la autoridad de Dios. Podemos ver también ahí en el Antiguo Testamento al rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, inicialmente siguió los mandamientos de Dios, pero eventualmente se apartó de él, como lo podemos ver en 1 de Samuel 15, donde Saúl no cumple con el mandato de Dios de destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones. No destruye lo que Dios había mandado destruir. Perdona la vida al rey Agag y conserva lo mejor del ganado como botín, cuando el mandato de Dios era no poseer nada, no traer botín y destruirlo todo. Cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl intenta justificar sus acciones, pero Samuel le declara, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. 1 de Samuel 15, 23. Pecado de adivinación es la rebelión. Es decirle a Dios, tu sabiduría no es suficiente. Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo soy más sabio que tú. Y eso lleva a la idolatría. Dejamos de adorar a Dios para adorarnos a nosotros mismos. En el Nuevo Testamento el concepto de apostasía se ve claramente en los evangelios con Judas, quien traicionó a su maestro por 30 piezas de plata y lo entregó a las autoridades para que fuera crucificado. 3 años caminó con el Señor, pero al final pudo más su deseo personal, su satisfacción personal, que el honrar a Cristo. El apóstol Pablo aborda abundantemente el tema de la apostasía
En 2 de Tesalonicenses 2:3, alerta a los creyentes que no se deben dejar engañar, ya que la segunda venida de Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Y en la segunda carta a Timoteo, reitera el peligro de la apostasía, ahí en el capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los tiempos que vivimos. Estos son los tiempos de la iglesia. De estos hombres impíos, engañadores, que se aman más ellos mismos que a Dios. Y están en las iglesias, están en las congregaciones. Y después en el capítulo 4, versículos 3 y 4 de esta segunda epístola a Timoteo, leemos: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No soportarán la sana doctrina, la de Cristo. Cristo dijo que es necesario que se predique el evangelio para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero no quieren oír de pecado, no quieren oír de arrepentimiento, quieren oír cosas que les endulcen el oído. Que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios es tu siervo. Tú pídele al Señor lo que tú quieras y el Señor te lo va a cumplir. Pero no se habla de pecado. No se habla del infierno. No se habla del engaño, sino de cosas suaves, puros aleluyas, glorias y amenes, pero no confrontan el pecado ni el corazón. Y entonces, ¿qué prefieren? Hay una congregación donde nos hablen que Dios es amor, donde nos agarremos de la mano y digamos que todo es hermoso, porque en esas congregaciones donde todo es pecado, donde se predica fuertemente, donde el pastor es un enojón, es un regañón. No, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. No, es que vaya, que me regañen. No, yo quiero algo suave. Ya tengo tantos problemas en la vida como para que el domingo todavía un chaparrito barbón esté dando lata con el pecado. Sí. No sufres la sana doctrina y no entiendes que lo único que conforma el corazón a la voluntad de Dios es la sana doctrina de Dios. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador. Prosperidad. ¿Cómo están esas iglesias? ¿Sí? Dones espirituales falsos y mentirosos. ¿Sí? Polvo de oro que sale. ¡Ah, caramba! ¿Sí? Ruidos de animales. Risas locas. Movimientos incontrolables. Pero todos se lo atribuyen al Espíritu Santo. Si leyeran la Escritura con atención y con diligencia, si vieran lo que Jesucristo dijo del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de verdad, Él vendrá y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Él vendrá y les dará testimonio de mí para que ustedes sean testigos de mí. Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. El que tiene el Espíritu Santo va a ser testigo de lo que Cristo habló, de lo que Cristo predicó, de lo que Cristo hizo, cómo sirvió Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo Cristo hizo ruidos de animales?
¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo se tiró y se revolcó en el piso para manifestar que tenía el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo habló en balbuceos ininteligibles? Entonces, si Cristo no hizo eso, el Espíritu Santo no te puede llevar a hacer eso. Porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad, al Evangelio, a proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Te lleva a buscar la santidad, la obediencia a Dios. Pero no quieren escuchar la verdad. Y prefieren vivir en el engaño de la mentira. Eso es falsedad. Eso es apostasía. Segunda de Timoteo 4:10, Pablo lamenta la partida de Demas, diciendo, porque Demas, amando este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas se ha apartado de la fe. Demas busca el mundo, no busca a Dios, no busca honrar a Dios, busca el mundo. Y el conocido pasaje de Hebreos 6, del 4 al 6. Es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que participaron del Espíritu Santo, que probaron la bondad de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que cayeron, sean llevados de nuevo al arrepentimiento para su pérdida. Están crucificando al Hijo de Dios de nuevo y sometiéndolo a la vergüenza pública. Es que estos que señala el autor de Hebreos nunca han sido creyentes. Nunca. Y en 1 de Juan 2:19, el apóstol establece que los anticristos, los apóstatas, los mentirosos, los falsos, los engañadores, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso salieron de nosotros. Y podemos ver en Apocalipsis el destino de Satanás y de los apóstatas que siguen a Satanás. ¿Y cuál es el destino? El infierno eterno. Entonces, desde Génesis, desde Adán hasta el Apocalipsis, el Espíritu Santo ha revelado la apostasía. Israel fue apóstata, tuvo la ley, tuvo los pactos de Dios, pero decidió seguir mandamientos de hombres. Y Dios se lo advirtió. No me quieren a mí como rey. Quieren tener reyes humanos como los pueblos, pero no saben que esos reyes los van a someter. Israel se olvidó de Dios y fue sometido por los reyes y fue exiliado por Asiria y Babilonia. ¿Cuál es nuestra Asiria? ¿Cuál es nuestra Babilonia? Tenían la ley. Hacían sacrificios por ritos religiosos, pero no tenían un corazón para Dios. ¿Cuál es nuestra Siria? ¿Qué es lo que nos ha conquistado? Que religiosamente podemos venir los domingos a la iglesia, pero estamos sirviendo al rey de Asiria, al rey de Babilonia, que puede ser comodidad, dinero, familia, padre, hijos, descanso, pero nuestro corazón no es de Dios. Vemos la tercera evidencia, la fuente de la apostasía. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Escuchando literalmente implica sostener la mente hacia una dirección con la implicación de adherirse, de aferrarse, de servir a esa dirección. Los apóstatas han dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para escuchar a espíritus engañadores. Su mente está dirigida a los espíritus engañadores, a la mentira, a la falsedad, y se adhieren a esas falsedades y se someten a ellas. Y a doctrinas de demonios. Didascalia damonión. ¿Qué significa esto? No son enseñanzas acerca de demonios. Son enseñanzas hechas, fabricadas por demonios. No, allá no hablan del demonio.
pero siguen las enseñanzas de los demonios. Allá no te enseñan a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz cada día, pero te enseñan a hacer tu voluntad y no la de Dios. Segunda de Corintios 11 nos muestra que Satanás y sus ángeles se disfrazaron como ángeles de luz y se vuelven a los promotores de la religión falsa e idólatra. La apostasía es engaño de demonios y los maestros de la apostasía son agentes de los demonios. La enseñanza de las doctrinas de demonios atenta contra la verdad de Dios. Son mentiras, porque el diablo es padre de mentiras. Y el diablo se viste de luz, pero eso no le quita su naturaleza, su esencia, su mentira. Aunque, como dicen, el chango se vista de seda, chango se queda. Todo esto estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está advirtiendo al joven pastor Timoteo, tienes que tener cuidado de la apostasía, tienes que advertirle, como lo vamos a ver a partir del versículo 6 al 16 de este capítulo 4, ¿sí? Advertirle a la iglesia de la apostasía. Y esto no era nuevo. Podemos ver en el libro de Hechos, ¿sí?, que Pablo le advirtió a los ancianos cuando se despidió de ellos, ahí en el capítulo 20, en el versículo 29, les dijo a los ancianos, yo sé que después de mi partida lobos rapaces entrarán y de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que engañarán a muchos y los desviarán. Tengan cuidado, le dijo a los ancianos. Y ya estaba en la iglesia de Éfeso. Podemos ver el capítulo 1. En los versículos 3 al 7, Pablo ya explicó el hecho de que algunos estaban enseñando otras doctrinas contrarias a la verdad, a la sana doctrina de Cristo. Se basaban en fábulas, en genealogías interminables. Ellos pensaban que eran maestros porque estaban innovando cosas, pero no entendían nada. Y después en los versículos del 18 al 20 nos dice que estos eran apóstatas, que habían naufragado en cuanto a la fe. Se habían alejado de la verdad y por eso están entregados al gobierno, al dominio de Satanás. Entonces el Espíritu lo había dicho de manera expresa. Habrá y hay personas que van a abandonar la fe. Personas que tienen problemas como todas las personas. Y que vienen al Evangelio buscando que el Señor termine sus problemas. No que arregle el pecado, que arregle su problema económico, que arregle su matrimonio, que arregle sus asuntos personales con los hijos, con los vecinos, con los hermanos, con los padres. Y se acercan al Evangelio buscando que Dios componga esas circunstancias. Y momentáneamente hacen una decisión emocional. Pero su corazón no ha entendido el Evangelio. Su corazón no ha sido movido a una convicción de pecado que les lleve a un genuino arrepentimiento. La Biblia establece que Jesús, y lo acabamos de predicar hace unas semanas, Navidad, llamarás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Y cuántos son como la semilla que cayó en pedregales, en rocas? Y momentáneamente empezó a crecer una raíz, pero después los afanes del mundo, las riquezas que ofrece el mundo, ahogaron la semilla. Y ellos nunca crecieron. Nunca dieron fruto de gloria y alabanza a Dios. Nunca dieron fruto de obediencia. Nunca dieron fruto de adoración. Nunca dieron fruto de santidad. ¿Por qué? Porque lo que querían era que Dios compusiera sus circunstancias externas, personales, pero nunca que cambiara su corazón. ¿Qué buscas cuando vienes al Evangelio? ¿Qué buscas en Cristo?
un libertador político como los judíos y por eso lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué buscas en Cristo? Que satisfaga tus necesidades materiales, como a los que alimentó, a los 5,000 que alimentó y que les dijo: ustedes me buscan por la comida que yo les he dado, pero no me buscan por lo que soy. ¿Por qué buscas tú a Cristo? En contraste, el Espíritu Santo, como lo vemos en Juan 16:13, Él va a guiar a toda la verdad. El Espíritu de Dios lleva al creyente a toda la verdad, a la única verdad, a la de Dios. El mundo está lleno de enseñanza demoníaca. Cualquier cosa que contradice la palabra de Dios no es invento humano, es una enseñanza de demonios. Así de claro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Estamos viendo aquí en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, 6 evidencias de la apostasía que confrontan nuestra lealtad a Cristo. Ya vimos la realidad de la apostasía, la temporalidad de la apostasía, ¿sí? La fuente de la apostasía. Ahora vayamos a la cuarta, en el versículo 2. Los instrumentos de la apostasía. Y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía, literalmente simulación, comportamiento fingido, actuar bajo una máscara para ocultar la realidad. Esto de la máscara atiende a los actores en el teatro, que usaban una máscara para escenificar un personaje que no era él, real en ellos, y por eso se usaba una máscara. La hipocresía es traer una máscara puesta, una máscara que oculta la realidad de lo que se es. Y aquí está diciendo que los apóstatas son hipócritas. Si bien la fuente de la apostasía es sobrenatural, porque es Satanás, la fuente del engaño, de la falsedad, de la mentira, de la idolatría, los agentes que promueven esas enseñanzas son naturales, son hombres, seres humanos, utilizados por Satanás para proclamar la mentira y rechazar la verdad, y así engañar a muchos para que no sigan la verdad y sigan la mentira. Y dice que estos hombres tienen cauterizada la conciencia. La palabra cauterizo en griego, que se traduce cauterizar, literalmente significa quemar. Los médicos cauterizan, quemando, para que ya no sangre la herida. ¿Pero qué produce esa cauterización? Una herida cerrada, que es una cicatriz. ¿Tienes tú alguna cicatriz? Tócate la cicatriz. ¿Te duele? No. ¿Por qué? Porque ya no tienes sensibilidad. Por lo tanto, tienen insensible la conciencia. La conciencia ya para ellos no les importa. Ese árbitro que Dios puso en todos los seres humanos para decirnos lo que es correcto, de lo que es incorrecto, lo bueno de lo malo, ¿sí? Ya no importa, está cauterizada. Ya no es sensible. Ya es una cicatriz. Tienen cauterizada la conciencia. Pablo en Efesios 4:19 dice que han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos instrumentos de Satanás han cicatrizado su conciencia al punto en el que pueden seguir con su vida, con su hipocresía, con sus mentiras, con sus engaños, y no parece molestarles ese estilo de vida. Los hipócritas mentirosos son insensibles a la verdad de Dios porque tienen un corazón de piedra, perverso y engañoso. Por ello,
no les duele pecar. No sienten nada cuando pecan. No hay dolor, no hay conciencia de Dios, de la santidad de Dios. No hay conciencia de que, si se dicen ser creyentes, de que están manchando las vestiduras de santidad con las que Dios los ha distinguido. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, santos, puros, apartados. Pero no hay conciencia. Pablo dice en Romanos 7, lo que no quiero hacer eso hago, y hay dos leyes en mí, la ley de mi alma que quiere obedecer a Dios y honrar a Dios, y la ley de mi cuerpo que es un obstáculo, y hay una lucha en mí, miserable de mí. Pero ellos no tienen esa lucha. Ellos no tienen convicción de pecado. Ellos no tienen dolor de ofender al Dios santo, al que dicen adorar. La pregunta es, ¿la tenemos nosotros? ¿Tenemos esa convicción de la santidad de Dios? ¿Nos duele ofender al Dios santo? ¿O somos insensibles? Porque todo el mundo peca. Los hipócritas mentirosos, porque no les duele pecar, justifican su pecado ante toda evidencia que se les muestra. Ellos no son responsables de nada. Hacen responsables a otros. La mujer que tú creaste, el marido que me diste, mi hijo, mi hija, el trabajo, el jefe, la ciudad, la contaminación, el COVID, el pastor, todo menos yo, todo menos yo. Hipócritas mentirosos, son ladrones, le roban la gloria a Dios para exaltarse ellos mismos. Ellos siempre están bien, ellos son la verdad, ellos son la autoridad, ellos son los que dicen qué, cómo y cuándo hacerse, y si no se hace como ellos se dicen, te excomulgan, te separan, te condenan. Y eso los lleva a que son idólatras. Se adoran a ellos mismos por lo que hacen, por lo que enseñan, por lo que dicen que saben. Son engañadores de hombres, pero como no tienen conciencia, ignoran que no pueden engañar a Dios. Que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, y aún más, que todo lo oculto va a salir a la luz. Y un día, sus mentiras, su hipocresía, estarán a la luz. Quinta evidencia, la enseñanza de la apostasía. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Literalmente, van a estorbar que se cumpla el diseño de Dios para el matrimonio, la familia y la procreación de la especie. En Génesis, Dios creó el matrimonio y le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y hasta ahorita no hay un solo versículo que contradiga el mandato de Dios para el matrimonio. Pero el mundo dice que hay sobrepoblación, que el agua se va a acabar. ¿Quién sostiene la creación? Dios. Dios sostiene la creación. ¿Dios va a dejar sin alimento? Claro que no. Pero hay muchos, entonces hay que controlar la procreación. Que no haya más gente. En 1960 iniciaron con los anticonceptivos. ¿Y en qué se convirtió? Amor, todos contra todos, pero sin tener hijos. Y por eso el mayor peligro de los fornicarios es quedar embarazado. Entonces, si vas a fornicar, cuídate, sé inteligente. ¿Sí? No tienes conciencia de que estás ofendiendo a Dios. Pero tú no quieres quedar embarazado porque, ¿sí? Pero quieres seguir fornicando. Y después
el homosexualismo, porque en el homosexualismo no hay reproducción. Y después nuestros días, la identidad de género, porque en eso no hay reproducción. ¿Quién gobierna eso? Satanás, no Dios. Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Un regalo de Dios tener hijos. La Biblia nos muestra las mujeres que lloran por no poder tener hijos. Hoy el mundo nos muestra las mujeres que lloran porque están embarazadas. Porque han escuchado doctrinas de demonios y han apartado su oído de la verdad de Dios. Y mandarán abstenerse de alimentos. Ordenarán restricciones alimenticias. Y estas dos actitudes que vemos hoy en el mundo, ¿sí? Todos los alimentos hoy producen cáncer. ¿Sí? Porque los que dicen que la leche produce cáncer es porque tienen un alimento que va a sustituir la leche. ¿Sí? La carne, no, la carne es malísima, el colesterol te sube, ¿sí? Entonces, vuélvete a lo que no es carne. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Tú ves en España la dieta mediterránea, llena de aceite, y los doctores te dicen, es la mejor dieta. ¿Sí? Ah, caramba. ¿Sí? ¿Quién te dice? ¿Qué dice la Biblia de los alimentos? Mandarán a abstenerse de alimentos. Dice el versículo que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, de los que han conocido la verdad. Génesis dice que cuando Dios terminó la creación, dijo que todo era bueno de gran manera. Y a Pedro le dijo ahí en Hechos, cuando Pedro dijo, yo no voy a comer eso, no voy a matar animales, voy a comer eso, porque no. Soy vegano, Señor, soy vegano. No llames impuro lo que Dios ha creado. No llames impuro. Y en las epístolas vemos, ¿sí? Que ya si las restricciones alimentarias que habían en el antiguo pacto, en la ley mosaica, fueron quitadas en el pacto de gracia. Y Pablo dice en Corintios, ¿sí? En 1 Corintios 8:8, que ningún creyente es más o es menos espiritual por lo que come o por lo que deja de comer. Y en Romanos 14 dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Entonces, ¿seguimos la palabra de Dios? ¿O seguimos al mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, Satanás? Hemos visto hasta este momento 5 evidencias de la apostasía: la realidad de la apostasía, la temporalidad de la apostasía, la fuente de la apostasía, los instrumentos de la apostasía y la enseñanza de la apostasía. Vamos al último, la insensatez de la apostasía. Se necesita tener mucha fe para creer las mentiras de la apostasía y de los falsos maestros. ¿Cuál es la insensatez? Bueno, Pablo está diciendo que van a prohibir casarse y van a prohibir comer alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La insensatez de la apostasía es ignorar que Dios creó el matrimonio y los alimentos, y que lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. El matrimonio es bueno, pero hoy los jóvenes no se quieren casar, nada más se arrejuntan.
No necesitamos un papel. No, lo que necesitas es reverencia a Dios. Hoy el mundo dice que no se casen. Doctrina de demonios. Mentiras. Engaño. El matrimonio es bueno. Y es el único medio para procrear la especie de acuerdo al plan de Dios. El único medio para tener relaciones sexuales sin ofender a Dios. Pero el mundo no quiere el matrimonio. Dios creó el matrimonio, Dios hizo todos los alimentos, Él dijo que todo era bueno. Pablo está diciendo aquí para los creyentes. ¿Es solo para los creyentes? No, pero sí primordialmente para los creyentes. ¿Por qué? Bueno, Dios diseña el matrimonio para todos los hombres. Dios provee el alimento para todos los hombres. Pero aquí dice que se deben tomar con acción de gracias. Hoy hay personas que disfrutan del matrimonio, pero creen que son ellos los que han hecho el matrimonio. No, yo lo que le he aguantado a mi esposa. No, mi esposa es una mártir porque me ha aguantado tantas cosas a mí. Entonces tú eres el artífice del matrimonio. Y Dios se ríe. ¿Y el alimento? Todos disfrutan del alimento, pero ¿cuántos le dan gracias a Dios por el alimento? Y aquí Pablo está diciendo, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Quieres sorprender a las personas a tu alrededor? Cuando vas a un restaurante y oras, tú sabes lo que produces en los meseros, en la gente que está alrededor tuyo. Se sorprenden. ¿Y este loco qué le pasa? Los únicos que le pueden dar gracias a Dios con un corazón genuinamente transformado son los creyentes. Gracias, Señor, por mi matrimonio. No es perfecto porque yo no soy perfecto y mi esposa no es perfecta. Pero gracias porque tú nos unes y por tu palabra podemos seguir unidos porque estamos buscando honrar tu nombre. Gracias, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu marido o por tu esposa? Como sea. El incrédulo no le da gracias a Dios por su marido y su esposa. El incrédulo lo que quiere es deshacerse del marido y de la esposa. ¿Sí? Solo los creyentes, los genuinos creyentes, tienen un corazón agradecido por la provisión de Dios. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, hay un contraste. Los apóstatas no dan gracias a Dios por el matrimonio. Hay quienes ni siquiera quieren casar y se dicen ministros y no dan gracias por los alimentos. Pero un corazón genuinamente regenerado tiene contentamiento con la provisión de Dios. No tiene queja, contentamiento. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si entendemos que la palabra de Dios en el Evangelio nos ha liberado de las leyes alimentarias, si en oración le ofrecemos a Dios gratitud, entonces podemos tener contentamiento y glorificar a Dios al recibir de Él su fiel provisión. En resumen, la Biblia presenta a los apóstatas como individuos que a pesar de tener algún nivel de conocimiento o experiencia de la fe, finalmente se apartan voluntariamente de Dios. Siempre hay personas que entienden intelectualmente, que pueden conducirse externamente como un creyente, pero al final son descubiertos. No tienen un corazón para Dios. Hebreos 13:12 nos dice, aquellos que se alejan de Dios demuestran un corazón incrédulo, porque el punto central de la palabra de Dios es el corazón. El nuevo pacto dice, cambiaré el corazón de piedra por uno de carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida.
Entonces el corazón es el problema de los apóstatas. El corazón incrédulo es el que reconoce la existencia de Dios, pero no se somete a su autoridad. Es el que conoce la voluntad de Dios, pero no la obedece. Es un corazón que nunca ha estado involucrado con Dios, en una relación de conocimiento íntimo, que dé fruto de vida eterna, de una comunión permanente e íntima que busca agradar a Dios y no agradarse a Él. No es un corazón incrédulo, es un corazón que no se deja gobernar por el Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Por el contrario, es un corazón que oye a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Es un corazón que se deja seducir por el gobernante de este mundo. Es un corazón que tiene los ojos puestos en el mundo y no en Cristo. Es un corazón que no busca a Dios para servirle, pero busca a Dios para ser servido, para que Dios les sirva de acuerdo a sus propósitos. Cuando las personas se alejan de la verdad, es porque no son de la verdad, no pertenecen a la verdad, pertenecen a la mentira, al mundo, a Satanás. ¿Cuántas veces hemos oído de personas que se alejan de la iglesia y te los encuentras? ¿Y por qué ya no te congregas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué haces? No, la verdad es que pues me he enfriado. Sí. Oye, ¿estás orando? No tengo ganas. ¿Lees la Biblia? No la entiendo. ¿Y por qué no te congregas? No, me da flojera, no me siento digno. Entonces yo les digo, ¿tú vas al doctor cuando estás enfermo o cuando estás sano? No, pues cuando estoy enfermo. Pues sí, le digo, pero tienes que venir a la iglesia reconociendo tu enfermedad. Porque si tú quieres ir al doctor cuando estás sano para presumirle al doctor, si tu salud, mire qué digno soy de venir con ustedes, así estás con Dios. ¿Cuántos padres nos dicen que su hijo, que se sabía las canciones, las alabanzas y los versículos en la escuela dominical, y crecieron, y llegaron a la juventud, y entraron a la universidad, y se apartaron de Dios, y ya no quieren saber nada de Dios? Y el padre dice, pero es creyente, nada más que está frío. Sí está frío porque está muerto espiritualmente, porque nunca ha sido cristiano. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Característica del incrédulo. Salmo 1, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Pregúntate, ¿estás buscando la palabra de Dios como tu alimento? ¿Te estás deleitando en conocer al Dios de la palabra? Esos son signos de saber si hay vida espiritual en uno o no. ¿Te estás sometiendo a la autoridad de la palabra para obedecerla? Lo único que pueden hacer los padres con esos hijos rebeldes es orar por ellos. Es modelarles el evangelio. Es tenerles misericordia. Es manifestarles un amor firme, pero amable, por si quizá Dios le concede a esos hijos el don del arrepentimiento. Esto no significa consentir el pecado, pero sí significa mostrar amor a Dios, a su palabra y desde luego a su Hijo. No crean que porque sus hijos vienen a la iglesia son cristianos. No crean que porque se saben versículos y cantan canciones en la escuela dominical son cristianos. Por lo tanto, el problema del apóstata no es de información teológica o bíblica, no es de conocimiento de las Escrituras, no es de servicio en la iglesia, no es de experiencia ministerial. El problema es su corazón. Este no ha sido transformado, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo y por ello Cristo no lo conoce. Aunque hagan muchas cosas en el nombre de Cristo, en aquel día el Señor les dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. La apostasía sirve como un recordatorio de la necesidad de una fe genuina y duradera y los peligros de apartarse de la verdad de Dios. Por ello es tan importante
que al escudriñar nuestros corazones, a la luz de la verdad de la palabra de Dios, que nos manda probarnos si estamos en la fe, probar si estamos en Cristo y si Cristo está en nosotros, probarnos si lo que hacemos o dejamos de hacer glorifica a Dios o nos glorifica a nosotros, probarnos si genuinamente amamos a Cristo y vivimos por y para Cristo. Tenemos que reconocer si hay hipocresía en nuestra conducta. ¿Rechazas la mentira y amas la verdad? ¿O te encubres en la verdad, rechazando? ¿O te encubres en la mentira, rechazando la verdad? Pedro y Judas nos muestran que la salvación no es por obras. Los dos hicieron las obras que el maestro les indicó que hicieran. Nos muestran que la salvación no es por conocimiento. Los dos tuvieron el mismo conocimiento de Cristo. Y a pesar de eso, los dos traicionaron al Salvador. La diferencia entre Judas y Pedro es el amor que tenían por Cristo. Pedro verdaderamente amaba a Cristo. Judas no. Judas estuvo con Jesús, escuchó a Jesús, fue testigo de los milagros de Jesús. Lo identificaban como un seguidor de Jesús. Pero su corazón nunca le perteneció a Jesús, porque Judas no amó a Jesús. Dios restauró a Pedro, porque Dios conocía su corazón. Sabía que lo amaba imperfectamente, pero genuinamente. Por ello Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús, por ese amor a su maestro. Y por ese amor no rehuyó su encuentro con él en la playa. Cuando Jesús lo confrontó 3 veces: ¿me amas más que estos, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El arrepentimiento genuino es tener una visión de Cristo que produce un amor irresistible por Él, por su palabra y por su iglesia. Cristo conoce nuestros corazones como conocía el de Judas. Por ello, en la última Pascua que compartió con sus discípulos, afirmó con conocimiento de causa que uno de ellos lo traicionaría. Y los discípulos empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Hoy en la iglesia de Cristo hay apóstatas. Hay lobos con piel de ovejas. Por ello debemos preguntarnos: ¿seré yo, Señor? Hoy es el tiempo de humillarnos delante de Dios, de reconocer si hemos traicionado a Dios. Hoy es el tiempo de confesar nuestros pecados, de pedirle que transforme nuestros corazones, que nos dé un amor genuino por su santidad, por su palabra. Rogarle que nos guíe a una obediencia a esta santa palabra. Hoy es el día de ser sostenidos por su gracia, porque su gracia es abundante y suficiente. Lo peor que le puede pasar a quien se dice ser cristiano es autoengañarse. Oremos porque Dios nos dé un corazón genuinamente transformado y un amor genuino por Él para someternos a Él. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este amor que tú tienes para tu iglesia al advertir del engaño, de la falsedad, de las mentiras. Esas doctrinas que hoy se enseñan de la prosperidad, esas doctrinas que hoy se enseñan que no llaman al arrepentimiento, que no confrontan con el pecado, que prometen cosas que tú no has prometido, Señor, con tal de que el hombre sea honrado y glorificado y no tú. Padre, si en nuestro corazón hemos sido hipócritas, si creemos que por asistir a una iglesia, que por conocer tu palabra, que por recitar versículos, somos tus hijos, nos engañamos. Tú lo dices claramente en el Sermón del Monte: solo los que obedecen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. Y en la obediencia no hay hipocresía, Señor. Un corazón hipócrita no te obedece, pero un corazón genuinamente transformado vive para agradarte a través de la obediencia. Crea en nosotros ese corazón, Señor. Enséñanos a obedecerte en todo. Enséñanos, Señor, a anhelar estar contigo.
Enséñanos a pedirte perdón y enséñanos a caminar junto a ti para aprender de ti y ser mansos y humildes de corazón. Es en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que te lo pedimos. Amén.